Buenas tardes, mi nombre es Marcela Sánchez Hernández y esta es mi asignación a cargo del docente. En este caso el tema que escogí es la diabetes. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1 el cuerpo no produce insulina, mientras que en la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede ocasionar problemas serios, puede dañar los ojos, los riñones y los nervios. También puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también tienden a desarrollar diabetes, llamada diabetes gestacional. Un análisis en sangre puede mostrar si tiene diabetes. Un tipo de prueba, la A1C, también puede comprobar cómo está manejando su diabetes. El ejercicio, el control de peso y respetar el plan de comidas puede ayudar a controlar la diabetes. También debe controlar el nivel de glucosa en sangre. Y si tiene receta médica, debe tomar sus medicamentos. La prevalencia de diabetes en el mundo, según la OMS, en el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Se calcula que en el 2012 fallecieron 1.5 millones de personas como consecuencia del exceso de azúcar en la sangre. Más del 80% de los muertos por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. Casi la mitad de esas muertes corresponden a personas menores de 70 años y un 55% en mujeres. La OMS prevé que las muertes por diabetes se multipliquen por 2 entre el 2005 y el 2030. La diabetes tipo 2 representa el 90% de los casos mundiales. Se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y la inactividad física. La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular cerebral. Un 50% de los pacientes con diabetes mueren en enfermedad cardiovascular. La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera. Al cabo de 15 años con diabetes, aproximadamente un 2% de los pacientes pierden por completo la vista y un 10% sufren de deterioro grave de la visión. La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal. Un 10% a 20% de los pacientes con diabetes mueren por esta causa. Los factores de riesgo para la diabetes tipo 1. Se desconoce la causa exacta. Los factores pueden indicar un mayor riesgo, incluyendo los siguientes: antecedentes familiares, tu riesgo aumenta si tu padre, madre o algún hermano lo tiene. Factores ambientales, las circunstancias como la exposición a una enfermedad viral probablemente tiene alguna relación con la diabetes. La presencia de células del sistema inmunitario que causan daños. Algunas veces los familiares de personas con diabetes se someten a una prueba de detección de autoanticuerpos de la diabetes. Si los tienen, tienes mayor riesgo de padecer diabetes tipo 1, pero no todas las personas que los tienen padecen diabetes. Los factores de riesgo para la prediabetes y la diabetes tipo 2. El peso. Cuanto más tejido graso tengas, más resistentes se vuelven las células a la insulina. La inactividad. Cuanto menos activos sean, mayor riesgo tendrán. La actividad física ayuda a controlar el peso, utiliza toda la glucosa como fuente de energía y hace que las células sean más sensibles a la insulina. La herencia familiar directa, la raza, las personas de ascendencia como africana, hispana, indoamericana y asiática presentan un mayor riesgo. La edad, tu riesgo aumenta a medida que envejeces. El síndrome de ovario poliquístico para las mujeres, tener este síndrome, lo cual es una enfermedad común caracterizada por periodos menstruales irregulares, crecimiento excesivo de vello y obesidad, aumenta el riesgo de diabetes. La presión arterial alta, superior a los 140/90 milímetros de mercurio, se asocia con un mayor riesgo de diabetes. Los niveles de colesterol y triglicéridos anormales. La fisiopatología de la diabetes. La diabetes mellitus tipo 2 tiene las siguientes características: insulinoresistencia y déficit relativo de secreción de insulina frente al estímulo con glucosa. Los niveles de insulina de una persona con diabetes mellitus 2 pueden ser normales, pero son insuficientes para contrarrestar la hiperglicemia y la insulinoresistencia. La diabetes mellitus tipo 2 se presenta en pacientes obesos o con aumento de grasa abdominal, pero que puede ser intraabdominal o intravisceral. Existe una evolución subclínica en la mayoría de los casos. Esos pacientes son metabólicamente estables, pero pueden debutar con complicaciones o con síndrome hipermolar nociotóxico, excepcionalmente con cetoacidosis.
Los pacientes no requieren insulina para sobrevivir. El cuadro clínico de diabetes tipo 1. El aumento en la frecuencia urinaria, sed, hambre y baja de peso inexplicable. Entumecimiento de las extremidades, dolores de los pies, fatiga y visión borrosa. Infecciones recurrentes o graves. Pérdida de la conciencia o náuseas y vómitos intensos o en estado de coma. La cetoacidosis es más común en la diabetes tipo 1 que en la tipo 2. El diagnóstico se establece por la presencia de los signos clásicos de hiperglucemia y una prueba sanguínea anormal. Si no aparecen las manifestaciones clínicas clásicas, el diagnóstico se puede efectuar cuando hay sendas pruebas sanguíneas anormales en 2 días distintos. Aunque no siempre se puede efectuar en los países de pocos recursos, la prueba de hemoglobina glucosilada se practica para conocer aproximadamente el control metabólico del azúcar sanguíneo en los 2 o 3 meses precedentes, a fin de orientar las decisiones de tratamiento. Las complicaciones, con el tiempo, las complicaciones de la diabetes podrían provocar discapacidad o poner en riesgo la vida. Enfermedades del corazón y circulatorias, lesión de los nervios, daño renal, daño en los ojos, daño en los pies, trastornos de la piel y boca, complicaciones en el embarazo. El tratamiento son inyecciones de insulina durante toda la vida. La insulina regular se administra por vía subcutánea o intravenosa. Por vía subcutánea, en la mayoría de los pacientes, la insulina regular administrada subcutáneamente se absorbe rápidamente, alcanzando los niveles máximos plasmáticos al cabo de 2 horas. Los efectos hipoglucemiantes se mantienen entre 6 y 8 horas. La insulina regular pertenece a la categoría de las insulinas prandiales debido a que su acción rápida permite amortiguar los aumentos glucémicos de las comidas. La insulina regular es idéntica a la insulina humana en cuanto a su cinética de unión al receptor de la insulina. La actividad principal de las insulinas es la regulación del metabolismo de la glucosa. La insulina y sus análogos reducen los niveles de glucemia mediante la estimulación de la captación periférica de glucosa, especialmente por parte del músculo esquelético y del tejido adiposo, y la inhibición de la producción hepática de glucosa. Además, la insulina inhibe la lipólisis en el adipocito, inhibe la proteólisis e estimula la síntesis de proteínas. El tratamiento nutricional para ambos tipos de diabetes. En la población de personas con diabetes se recomienda la ingesta variada que permite su cumplimiento y que nos aporte todos los macros y micronutrientes necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo. La ingesta de proteínas debe constituir en torno del 10 al 20% de las calorías totales diarias. En aquellas personas con neuropatía diabética, el consumo de proteínas recomendado es más bajo, en torno al 10%. El aporte de las grasas debe ser menor al 10% en grasas saturadas y 10% en poliinsaturadas. El resto de las grasas deben ser monoinsaturadas. El consumo de colesterol debe ser menor de 300 miligramos al día. El porcentaje total de grasas va a depender del peso y del perfil lipídico que presente la persona con diabetes. Si el colesterol LDL está elevado, las grasas saturadas deben ser de un 7% de las calorías totales y el colesterol de la dieta de 200 miligramos al día. Si hay sobrepeso, hay que reducir el porcentaje de grasas totales de la dieta. En cuanto a los hidratos de carbono, deben restringirse los azúcares simples y los que se ingieran deben ser complejos. Se puede emplear edulcorantes. Se debe aumentar el consumo de fibras, cereales y legumbres. La fibra enlentece la absorción de los hidratos de carbono, constituyen entre el 70 y 60% de las calorías totales de la dieta. Debe limitarse la cantidad de sal en la dieta, recomendándose no superar los 3 gramos de sal al día. La ingesta de alcohol no acompañada de ingestión de otros alimentos en las personas con diabetes tratadas con insulina puede producir hipoglucemia. El cuadro clínico de la diabetes tipo 2. Los pacientes a veces no presentan manifestaciones clínicas o estas son mínimas durante varios años antes del diagnóstico. Pueden presentar aumento de la frecuencia urinaria, sed, hambre y baja de peso inexplicable. También pueden padecer entumecimientos de las extremidades, dolores de los pies y visión borrosa. Pueden sufrir infecciones recurrentes o graves. A veces la enfermedad se manifiesta por pérdida de la conciencia o coma, pero esto es menos frecuente que en la diabetes de tipo 1. El diagnóstico se establece mediante la presencia de los signos clásicos de hiperglucemia y una prueba sanguínea anormal. Si no aparecen las manifestaciones clínicas clásicas, el diagnóstico se puede efectuar cuando hay sendas pruebas sanguíneas anormales en 2 días diferentes, aunque no siempre se puede efectuar en los países
de pocos recursos, la prueba de la hemoglobina glucosilada se practica para conocer aproximadamente el control metabólico del azúcar sanguíneo en los 2 o 3 meses precedentes, a fin de orientar las decisiones del tratamiento. Esta prueba se puede usar también para diagnosticar la diabetes tipo 2. En algunos pacientes asintomáticos, el diagnóstico se establece mediante el tamizaje oportunista de grupos de riesgo elevados. Es decir, en una visita ordinaria al médico, este puede reconocer que el paciente tiene un riesgo elevado de contraer la diabetes y recomendar que se le haga una prueba de tamizaje. Las complicaciones, si bien las complicaciones a largo plazo de la diabetes se pueden desarrollar de forma gradual, en esta instancia se pueden conducir a la pérdida de capacidades o incluso a la muerte. Las siguientes son algunas de las complicaciones potenciales en la diabetes: enfermedades del corazón y circulatorias, lesión a los nervios, daño renal, daño en los ojos, cicatrización lenta, deterioro de la audición, enfermedades de la piel, apnea del sueño y enfermedad de Alzheimer. En el tratamiento, los pacientes son tratados con dieta, ejercicio, solos o añadiendo algún antidiabético oral con una combinación de medicamentos orales como la metformina e insulina, o con insulina únicamente. La metformina se administra por vía oral. Su biodisponibilidad es del 50 al 60% después de una dosis oral de metformina. Las concentraciones máximas se consiguen a las 7 horas y los niveles plasmáticos son un 20% más bajos que los obtenidos después de la misma dosis de fármaco no retardado. La absorción del fármaco es idéntica si se administra 2.000 miligramos en una sola dosis de liberación retardada, que si se administra la misma dosis en 2 comprimidos normales. Los alimentos retrasan ligeramente la absorción de los comprimidos convencionales de metformina. Pese a ello, se recomienda que el fármaco se ingiera en las comidas. Los alimentos aumentan la tensión de la absorción de metformina en comprimidos de liberación retardada en un 50%, aunque no se modifican el Tmax y la Cmax. La metformina se distribuye rápidamente en los tejidos y fluidos periféricos y más lentamente en los eritrocitos. Las mayores concentraciones del fármaco se encuentran en los riñones, hígado y glándulas salivales. La metformina no es metabolizada en el hígado, ni se une a las proteínas plasmáticas o hepáticas. La metformina se elimina por los riñones, en su mayor parte sin proteínas plasmáticas o hepáticas. La metformina se elimina por los riñones, en su mayor parte sin metabolizar mediante un proceso tubular. Los fármacos catiónicos pueden, por tanto, alterar su secreción tubular. Un 10% de la dosis es excretada en las heces, mientras que el 90% lo hace por vía renal en las 24 horas siguientes a la administración. La semivida de eliminación es de unas 17.6 horas. Su principal efecto en la diabetes del tipo 2 es la disminución de gluconeogénesis hepática. La metformina mejora la utilización de la glucosa en músculo esquelético y en tejido adiposo, aumentando el transporte de la glucosa en la membrana celular. La metformina origina una disminución del 10 al 20% en la oxidación de los ácidos grasos y un ligero aumento en la oxidación de la glucosa. A diferencia de la metformina no inhibe la oxidación mitocondrial del lactato a menos que las concentraciones plasmáticas sean excesivas y o haya hipoxia. Desde el punto de vista clínico, la metformina reduce la hiperglucemia en ayunas y postprandial. La disminución de la glucosa en ayunas es del 25 al 30%. A diferencia de las sulfonilúreas, la metformina raras veces produce hipoglucemia. Tampoco ocasiona un aumento de peso y de hecho puede causar una modesta pérdida de peso debido a un efecto anoréxico inducido por el fármaco. La metformina también reduce las LDL plasmáticas, reduciendo ligeramente los triglicéridos y el colesterol. Los pacientes tratados con metformina muestran una mejora significativa en la hemoglobina glucosilada y una mejora del perfil lipoproteico, en especial si este se encontraba inicialmente alterado. Les agradezco su atención, les dejo mis referencias del tema. Muchas gracias.